Sí, faltan dos africanas. Faltan dos franciscanas. De nada. ¿Dónde les Eso sería nuestro esquema de funcionamiento. El otro día hablábamos del catecismo, de lo primero que dijimos. A ver por qué este cacharrito no se quita. Y hablábamos del Concilio Vaticano II, de lo que decía de la liturgia como obra de Cristo en la Iglesia, la Constitución, el Sagrado Concilio, donde pone la liturgia como culto en cuanto es revelación de Cristo con su sacerdocio, que propiamente no celebró una liturgia, sino que ofreció al Padre el culto de verdad, en espíritu y en verdad, dice el Evangelio de Juan. La liturgia, que es el ejercicio de la obra sacerdotal de Cristo, y la liturgia, que es perpetua actuación del misterio. Hoy nos tocaría ver, además, los otros elementos que decíamos la vez pasada, en tanto en cuanto, para nosotros, la liturgia se basa siempre en esas distinciones. Ahí. En esas distinciones que tenemos aquí. Buenas tardes. Así. ¿Nos falta alguien? Sí. Sí. Esperamos, bueno, que entre cuando... Así podemos empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bien, la vez pasada empezábamos, como decimos, en ese texto del catecismo que teníais por ahí también copiado, y hablábamos de lo que era la liturgia en tanto en cuanto es la acción culminante de toda la Iglesia. Lo tenéis también aquí. Ahora pasamos estas hojas en cuanto la creación entera, con la mujer y el hombre a la cabeza, como último fin tiene la gloria de Dios, y una vez que este plan original de Dios quedó un poco descompuesto por el pecado, la obra de Cristo, que se perpetúa en la vida de la Iglesia, tiene que recapitular todas estas cosas, todo lo que es la creación y el plan de Dios, que había perdido su orientación, para conducirla de nuevo a esa gloria de Dios. Ahí estamos en la acción litúrgica de la Iglesia. No es difícil entonces entenderlo todo esto, sabiendo siempre que el Evangelio, en sus muchas formas, palabras, acciones con las que presenta a Jesucristo, siempre nos invita a superar esos valores perdidos, a recuperarlos, y a recuperarlos precisamente en ese sentido del reino de Dios que viene a nosotros en Cristo, y que restaura la fraternidad entre los seres humanos y con el cosmos. La liturgia tiene también esta dimensión universal de toda la creación entera, que rinde gloria a Dios. Y al rendirle gloria a Dios, está dando a entender que recupera la armonía original, la referencia a Dios, que es el fundamento, la fuente de la vida, la unión con Él y la gloria que en Cristo se ha manifestado, para que nosotros a su vez podamos participar de esa gloria. Bien, esto lo decíamos la vez pasada,
teniendo en cuenta las discusiones que ahí introducíamos sobre lo que es la oración de la Iglesia, que es la liturgia, recuérdenlo siempre. Ahora veremos qué libros utiliza para esa liturgia. Y sobre todo, porque la actividad que la Iglesia promueve para conducir de nuevo los seres humanos a su destino original es precisamente algo que se realiza de una manera plena y perfecta en la liturgia. Ahí tienen alguna indicación de todo esto, en la cual la acción de Cristo por excelencia, ¿no? La liturgia es siempre la función sacerdotal de Cristo. Es Cristo el que está convocando a la asamblea, el que la presente, y los demás, en función de esa presencia de Cristo, están siendo o están actuando al servicio de esta presencia de Cristo, de esa función sacerdotal de Cristo, cabeza y miembros. La Iglesia es la asamblea de todos los miembros de Cristo, de quien es cabeza Él, porque está realmente presente en ella, luego como el centro principal y protagonista o cabeza del pueblo de Dios. Por eso la liturgia es la culminación de todo esto, del conjunto de las actividades de la Iglesia. La liturgia como glorificación de Dios, no solo culminación del conjunto de acciones eclesiales, sino que en el interior de ese ejercicio orante que es la liturgia, en la cual los fieles participan, ocupa el lugar preeminente de toda la plegaria cristiana. Por lo tanto, no hablamos de la oración personal, que también tiene su importancia y su valor, pero procuramos que esa oración personal esté arraigada en la liturgia. Y esto es importante porque muchas de las cosas de la liturgia las sabemos ya, las hemos aprendido, las hemos recibido por participación. Entonces facilita mucho todas estas cosas. Pero aquí la liturgia no solamente se refiere a la Eucaristía, no a la liturgia de la hora. A toda la liturgia. Ah, toda la liturgia. Toda. Vale. Especialmente a la Eucaristía por ser el sacramento central de la Iglesia. Pero en general, la liturgia de las horas, como oración de la Iglesia, participa también de todo esto. ¿Por qué? Porque es la voz de la esposa, decíamos la vez pasada, que recibe la palabra con la cual poder alabar y poder dirigirse adecuadamente a Dios. De ahí que es importante que la oración de las horas, al menos la oración de laudes y vísperas, que es, y la oración de completas, que serían los 3 momentos del día en los cuales esa oración de la Iglesia se concreta, tenga su importancia en la estructura que se nos ofrece con los himnos, los salmos, la lectura de la palabra de Dios en forma breve, las preces y el canto o la recitación del Benedictus. Que veis entonces, es una oración que trata de resumir todo lo que es la palabra de Dios en su conjunto Antiguo y Nuevo Testamento. De ahí que la liturgia de las horas, aunque a veces nos resulte un poco árida, porque son salmos y porque los salmos siempre hay que tratar de comprenderlos un poco, es bueno que uno se fije en los medios que esta misma liturgia con su estructura nos ofrece, como es, por ejemplo, las indicaciones sobre el salmo, si es una oración de petición de un enfermo, si es la oración de un príncipe que busca justicia, si es la oración de alabanza a Dios, creador de todas las cosas. Es decir, los salmos siempre tienen una indicación que conviene tener delante y fijarse en ella para poder rezar con esta intención y con esta disposición. Y más aún cuando cada salmo termina con el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es lo que hace que esa oración se haga desde lo que Cristo significa y es para nosotros. Así que entonces la liturgia, como tienen aquí en la página esta, es la fuente de donde dimana toda la fuerza, la energía de la Iglesia, porque es acción de Cristo, del Cristo total. Cuando hablamos del Cristo total, es la cabeza y el cuerpo.
además de ser la culminación de todas las acciones de la Iglesia y la fuente de donde emana su fuerza. Fuente porque en ella Cristo es el actor principal de ese cuerpo que celebra la liturgia y que en la liturgia, en las acciones litúrgicas, pone en juego un valor o una eficacia especial que está por encima de cualquier otra acción religiosa que nosotros podamos hacer. No se desprecia ninguna devoción particular. Es decir, cuando yo digo esto, Cristo como actor principal del cuerpo que celebra la liturgia y confiere las acciones litúrgicas con un valor o eficacia que está por encima de cualquier otra acción religiosa realizada por los fieles a título personal, no estoy hablando en contra de quien reza el rosario, por ejemplo, o de quien hace la novena de San Antonio o la novena de la Inmaculada dentro de 2 o 3 semanas. No tratamos de esto, sino que centramos la acción principal de la Iglesia y a donde deben confluir todas estas otras devociones. Porque si tenéis en cuenta la realidad, muchas de estas situaciones y de estas devociones distintas de la celebración litúrgica de la Iglesia, los sacramentos o la liturgia de las horas, se suelen hacer siempre en conexión con la Eucaristía. Es bueno que la novena que celebremos, la vigilia, que se celebra como oración especial por una intención, por ejemplo, por las vocaciones o por las ocasiones en las cuales hay una celebración para concienciarnos del hambre y los remedios del hambre en el mundo, para pedir la paz. Cuando hay situaciones de conflicto, ahora mismo ya sabéis que se ha celebrado en el mes de octubre pasado todo lo que era el espíritu de Asís con la oración interreligiosa. En estos momentos el Papa está hablando y está pidiendo que estas situaciones conflictivas que se han manifestado, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, en estos momentos, o en algunas otras situaciones, Chile, pues pide que se hagan oraciones de este tipo, pero fijaos bien, eso no es una celebración litúrgica, sino entra dentro de la oración personal o de la oración de un grupo que, unida, sí, en la memoria que hace de Jesucristo presente, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, no es la acción litúrgica de la Iglesia, sino la acción religiosa realizada por los fieles a título personal o a título de grupo comunitario, que son siempre cosas buenas, naturalmente. Cristo aquí lo tenemos como celebrante principal de la liturgia y por eso decimos siempre esa expresión por Cristo, con Él y en Él, que se utiliza en la Eucaristía. Por Cristo, con Él y en Él. Toda celebración litúrgica es esta presencia actuante de Cristo. Nunca hay que olvidarse de esto. De la presencia de Cristo actuando, siendo el celebrante principal, de esa presencia de Cristo, depende la eficacia, el fruto de la celebración. Cuando decimos que el Señor esté con vosotros, la convicción es esa, de que está presente. No es cualquiera, es Cristo, el Señor esté con vosotros. Esa es la convicción de la liturgia, de lo que significa tener el sentido de esa presencia operante en medio de la asamblea. Y que entonces la plegaria de la Iglesia, que es la oración de una comunidad santa, porque participamos en la santidad de Cristo. Y eso no es obstáculo para que nosotros nos sintamos pecadores, pero también con la disposición de decir, el que se siente pecador tiene que reconciliarse no solo con Dios, sino también con la Iglesia. Recordad lo del Evangelio: si tú tienes que presentar la ofrenda y vas allí, te das cuenta de que tienes algo contra tu hermano, vete a reconciliarte contigo, con
con tu hermano primero para que puedas presentarlo dignamente. Eso hay que hacerlo siempre. La participación es siempre algo que tiene que hacernos crecer en ese reconocimiento de la presencia de Cristo, porque es la acción suya, es la acción suya la que cuenta. Lo que se dice técnicamente cuando se habla en la teología de los sacramentos, que actúan y producen la gracia, comunican la gracia ex opere operato. Vamos a ponerlo en la pizarra para que no os sorprenda de vez en cuando algún latinajo de estos. Es una frase latina. Quiere decir literalmente por la obra realizada, por el poner en acción esa obra. Eso lo hace solamente Cristo, es la acción de Cristo, no el ministro, ni de los fieles, aunque se pide que el ministro y los fieles sean dignos. Has dicho que la obra realizada, ¿no? Sí, la obra realizada por sí misma, porque es obra de Cristo. La liturgia entonces es la culminación, lo que supera todas las demás acciones de la Iglesia. Esto es importante para que tengamos toda una serie de distinciones y de aspectos concretos que podéis leer tranquilamente después con la hoja que ahora os distribuiré. Y no solamente, y el sentido objetivo, la fuente y el vigor de la vida cristiana, sino que subjetivamente, es decir, en tanto en cuanto nos compromete personalmente a participar, subjetivamente, en cuanto a la disposición personal, proporciona a todos los fieles el entusiasmo y la valentía que no se logran por otros medios igual, práctica de los sacramentos y gracia que los sacramentos confieren. Y podríamos preguntar, bueno, al niño de pocos meses que bautiza, ¿cómo le confiere entusiasmo y valentía? ¿No le confiere entusiasmo y valentía? O sea, son padres los que se lo transmiten. Bueno, pues el bautismo lo recibe por la fe de la Iglesia y por la fe de los padres. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras este niño ha sido bautizado, o cuando ha sido bautizado por la fe de sus padres, son los padres los que tienen que ir haciéndole crecer en la fe a medida que este niño o esta niña se van haciendo conscientes. No le pedimos al que tiene 3 meses y está todavía tomando el biberón que rece el rosario. No lo hará nadie eso. Pero sí que la mamá o el papá lo tengan presente en sus oraciones, en su modo de bendecirlo o de confiarlo cuando van a la iglesia, a la protección de la Virgen o de los santos en esas acciones litúrgicas en las que pueden participar. Porque es toda la comunidad, si es de la iglesia entera, está también presente la iglesia santa y santificada que está en los cielos. Por lo tanto, ahí la liturgia que celebramos nos pide que estemos en ella de forma activa. Como decíamos la vez pasada, el que participa en la celebración eucarística o en la celebración del sacramento de la penitencia cuando se hace comunitariamente con una acción litúrgica, o cuando se hace la celebración del bautismo, de un matrimonio, que son participaciones frecuentes, de una celebración, por ejemplo, de la unción de los enfermos, cuando se hace con personas que tienen alguna enfermedad o muchos años, la ancianidad, cuando se hace, se forma parte de esa asamblea que celebra de esta forma, lo que se nos pide entonces es precisamente esto, que nos unamos de forma comunitaria a esa presencia de Cristo que nos hace participar en los signos de santidad que la liturgia pone en movimiento y con las palabras y los gestos que la liturgia presenta, que son
como sabéis, parten de eso que los sacramentos significan, porque son materia y forma. La materia de un sacramento son las palabras que se emplean: yo te bautizo, yo te absuelvo de tus pecados, o, por ejemplo, en el matrimonio, el consentimiento que el esposo y la esposa se hacen mutuamente. Esa es forma del sacramento, porque son ellos los ministros del sacramento. O, quien dice esto, la oración de consagración, porque también entra en el sacramento del matrimonio y de bendición. Todo eso es parte de esta forma de participar y de estar presente en la celebración de la liturgia, que es la que a nosotros nos dice cómo podemos avanzar hacia el encuentro con Cristo y cómo la experiencia de santidad de la Iglesia lo da a conocer todo esto, en la medida en la cual la oración litúrgica y la participación personal son dos realidades distintas por su propia naturaleza, pero no opuestas. Así que, si no debemos mezclar o confundir la plegaria personal con la oración litúrgica como si fueran lo mismo, el riesgo es que entonces nos descuidemos y pensemos que la una y la otra no tienen nada que ver entre sí. No. La presencia de Cristo como sujeto principal de la oración litúrgica sigue siendo para nosotros punto de referencia. La oración litúrgica no se mezcla con ejercicios piadosos personales. Tienen que seguir siempre o preceder o continuar la celebración litúrgica, en el caso en el que nosotros nos damos cuenta. Y sobre todo, ¿por qué? Pues porque la oración personal es diálogo con Dios, y esto continúa ese diálogo de toda la Iglesia, esa participación plena de cada uno de nosotros. Bien, poníamos ahí una serie de conclusiones que la vez pasada las poníamos delante de todos vosotros, y que yo creo que es bueno que las tengan delante. Eso es. En la página 3, por favor. Página 3. Eso, página 3. Ahí tienen una serie de conclusiones que yo, como me gusta oír también la voz de los demás, ir leyéndola una por una. La oración de la Iglesia se distingue radicalmente de la oración personal. Ambas son importantes e imprescindibles en la vida cristiana, pero no tienen el mismo sujeto orante. ¿Está claro quién hemos dicho que era el sujeto orante de la acción litúrgica? Hemos hablado de Cristo como centro de esa acción litúrgica y la asamblea en la cual esa presencia es percibida y es celebrada. Segunda, la letra B. La oración de la Iglesia tiene como sujeto principal al mismo Jesucristo. La frecuente munición del Señor esté con nosotros viene a destacar esa realidad. ¿Está claro? Jesucristo, el centro de esa acción litúrgica, es el que convoca. En torno a Él nos reunimos como asamblea, como pueblo de Dios, como comunidad, como cuerpo de Cristo. La letra C, por favor. La oración de la Iglesia como cuerpo de Cristo es comunitaria en el sentido más alto de la palabra. Pertenece a la comunidad universal, católica, no a la asamblea concreta de los congregados. Estos se unen a la oración de la Iglesia, pero no la organizan ni la crean. Exactamente. Claro también que nosotros nos unimos, formamos esa asamblea en la Iglesia. La letra D, por favor.
bajo el cuidado de los pastores legítimos. Ellos son exclusivamente quienes pueden y deben organizarlo, proponerlo a los fieles y velar por su contento. Bueno, esto es también algo claro porque el pastor que preside la asamblea, el que es y actúa en nombre de Cristo, la organiza, la propone a los fieles y vela por su contenido, pero tampoco la crea él. Es la liturgia de la Iglesia, que pertenece a toda la Iglesia, no al presidente de la asamblea. La letra E, por favor. Los modos y la manera como se ha organizado pueden organizarse en la oración de la Iglesia han variado y pueden variar en las diversas épocas. Liturgias organizadas en los diversos patriarcados o diversos ritos, variaciones litúrgicas en una misma familia litúrgica, pero las plegarias organizadas al margen de la comunión con los responsables de la Iglesia nunca son oración de la Iglesia, sino oración privada. Exactamente. Queda claro entonces que puede haber maneras y modos diferentes. Por ejemplo, cuando se hace la celebración litúrgica de la profesión religiosa, la Iglesia ha previsto un orden que es el que está en el ritual. El ritual es un libro de la liturgia de la Iglesia. Pero después, ¿qué pasa? Que en ese rito hay aspectos o hay variaciones que pertenecen a la familia religiosa completa. Y ahí aparece, por ejemplo, tanto la fórmula de profesión y de consagración como las personas que intervienen. No solo la persona, hermano o hermana que profesa, sino también superior o la superiora. Y las formas expresivas en las cuales esta liturgia tiene también. Pero dentro de un contexto en el cual hay esos diversos ritos o esas variaciones litúrgicas que pertenecen a la liturgia de la Iglesia. No os digo cuando la liturgia es un poco diferente, por ejemplo, si uno celebra según el rito ambrosiano, que es el norte de Italia, o según el rito mozárabe. Hoy es también la fiesta o la memoria de San Leandro de Sevilla, muerto en torno al año 600, o un poco más. Este San Leandro de Sevilla, que había nacido en Cartagena, era hermano de otros 3 santos, Florentina, Isidoro y Florencio. Fulgencio. Bien, este San Leandro, que está enterrado en la Catedral de Sevilla, fue creador de himnos, oraciones y esquemas litúrgicos que son patrimonio de esta forma que decimos de la liturgia mozárabe, que se celebra principalmente por las familias mozárabes y por la capilla mozárabe que hay en la Catedral de Toledo. Pero también se celebra en otros sitios. Aquí la celebrada una vez, en Sevilla también la celebra de vez en cuando, y en otras, en Salamanca, en Valencia. Es decir, ya ha habido tradición, o ha habido en León, por ejemplo, donde está también la iglesia, la colegiata de San Isidoro, donde se ha conservado esta tradición litúrgica. Cambian algunas cosas. No es que sea totalmente diferente, porque la lectura de la palabra de Dios es la misma para todos. Basta que en vez de una lectura elijan otra o pongan otra, pero es la misma para todos. Ahora que están, por ejemplo, recientemente y al final del sínodo sobre la Amazonía de estos meses, este mes pasado de octubre, ahí se ha pedido que haya un rito especial para la Amazonía, que tenga en cuenta las peculiaridades de esas comunidades. La mayoría de ellas son comunidades indígenas que no han tenido un contacto excesivo ni se han dejado transformar, aunque es a veces inevitable por el contacto con una civilización globalizada, como es la que tenemos ahora, donde lo que veis aquí en esta mañana o en esta tarde, a los 6 o 7 segundos, está ya, por ejemplo, viéndolo alguien de Buenos Aires o de Paraguay. ¿Por
porque la comunicación es así de fácil y de globalizadora. Eso es difícil también para estas comunidades. Estas comunidades pueden proponer a la Iglesia para que les apruebe un rito especial que tenga en cuenta las peculiaridades de estas comunidades, pero entrará siempre en esos modos y maneras en los cuales la oración de la Iglesia es siempre una oración pública, no privada, no personal. La disposición personal es importante, pero ahí está también el valor de esa liturgia que es patrimonio de toda la Iglesia y que, como es patrimonio de toda la Iglesia, no depende de la disposición personal. La letra F, por favor. Para que una oración sea realmente plegaria de la Iglesia, es condición necesaria, además de examinar los contenidos, que de una forma u otra recuerda la tradición orante de la Iglesia. Eso es. Está claro también, tiene que ser parte de esa tradición de la Iglesia, o tiene que integrarse en ella, continuarla, actualizarla, revitalizarla, de acuerdo, pero siempre según esta tradición de la Iglesia en la cual es Cristo el objeto principal de la liturgia y la asamblea participa. La letra G, por favor. En la actualidad no puede haber oración litúrgica, sino bajo la vigilancia y el cuidado de la sede apostólica, o en la medida que ésta lo determine, de las conferencias episcopales o del obispo diocesano. Estas instancias proponen una determinada forma de oración de la Iglesia, en comunión con la cabeza visible de la misma, que es el Papa. Solo con este presupuesto se puede hablar teológicamente de oración de la Iglesia. Exacto. Está claro también cómo tiene su organización jerárquica, por decirlo de una manera técnica, en tanto en cuanto es la Iglesia la que crea esta liturgia y la transmite a lo largo del tiempo y la actualiza o la renueva si es necesario, y por eso las determinadas formas de oración de la Iglesia en comunión con la cabeza visible, que es el Papa, o con el obispo, que es el que puede también hacer esto. Y de hecho las diócesis en todas partes del mundo tienen su momento litúrgico o sus liturgias especiales, que en comunión con toda la Iglesia, con el Papa de Roma, celebran algunas situaciones especiales o actividades o momentos significativos para esa diócesis. Incluso tienen un calendario propio de la diócesis. Veremos ahora qué queremos decir con el calendario. El calendario, ya sabéis que es este librito donde se fijan las celebraciones de cada día o de cada domingo. Bueno, ahí está también indicado. Si el calendario está un poco bien hecho y es un calendario más completo, indicará que en la diócesis X se celebra tal. O en la diócesis beta se celebra el aniversario de la consagración del obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es la cabeza visible de esa comunidad local, de esa iglesia local que es la diócesis. La siguiente letra, por favor. La oración personal, que puede ser privada o comunitaria, puede ser pluralidad no de la Iglesia, sino del movimiento de cristianos, está sujeta únicamente a la ortodoxia de la fe. Hay un fallo ahí. Cuando se trata de oraciones privadas, a manera comunitaria y que figuran en algún libro deben ser aprobadas por el Exactamente. perdón. Fijaos que la oración personal, privada o comunitaria, por ser plegaria no de la Iglesia, sino de un grupo de personas, de cristianos, de creyentes, de fieles, únicamente tiene como punto de referencia la fe, claro.
Ya decíamos, o dijimos la vez pasada, que la oración es la fe de vida, la fe practicada día a día, y esa fe que nosotros ponemos de fuego y vivimos en la oración es lo que tiene que tener siempre como referencia la fe de la Iglesia. Y si es fe de por medio de un manual, de un libro, que esté aprobado por la Iglesia. Sí. Yo creo que no he comprendido muy bien lo referente a la oración privada. ¿Podría darme un ejemplo? Sí, vamos a ver. La oración de la Iglesia hemos dicho que es siempre una acción litúrgica, sea la celebración de los sacramentos, sea la celebración de la liturgia de las horas. La comunidad que formamos cuando celebra la liturgia de las horas, por ejemplo, no lo hace eligiendo una fórmula o una oración creada personalmente por él o dicha personalmente por ese grupo, sino que lo hace con una fórmula o con un esquema que la Iglesia le da. De tal manera que no es oración privada mía, sino oración de toda la Iglesia en esta comunidad presente. La oración privada, la oración personal, es la que uno puede hacer, tanto él solo, individualmente, si toma, por ejemplo, la oración meditada del Rosario o la oración con el libro de la Imitación de Cristo. ¿Han oído hablar del libro de la Imitación de Cristo? Qué pino. O quien dice esto, quien toma el catecismo y lee los puntos del catecismo para orar sobre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la acción personal que uno personalmente dispone invocando al Espíritu Santo para que le ilumine y en el corazón le inspire tanto las palabras como los sentimientos que puedan dar gloria a Dios, pedir a ese Dios que con su gracia fortalezca todas nuestras buenas intenciones, nuestras actitudes creyentes y cristianas, o pedir por las necesidades de las personas que forman una comunidad, o de la Iglesia, o de los enfermos, o de los niños, o de, no sé, de la familia que uno forma. En ese sentido, la oración privada no tiene un ámbito que es el de toda la Iglesia como cuerpo de Cristo, sino el de la persona X o Z o Y que se pone en actitud orante y trata de entrar en comunión con Dios. Por medio de Cristo, sí, porque es el mediador de todo. Por medio de la Virgen, sí, porque nos ayuda con su disposición creyente permanentemente abierta a la acción de Dios y a la gracia de Dios. O de San Antonio de Padua, por ejemplo, o de quien tengan, no sé, devoción a un santo, San Juan Bosco o San Benito de Murcia. ¿Por qué? Pues porque representan en la Iglesia no solamente un santo canonizado al que le ponemos en el altar y le dedicamos una fiesta o un día litúrgico especial, sino porque son personas que con su vida entera y sus obras han dado prueba de esa fe y de lo que significa esa fe cuando se transforma en una caridad vivida y en una esperanza manifestada evidentemente en lo que ha hecho y en lo que ha dicho. Esos elementos lo hacen parte de la tradición espiritual de la Iglesia, que tiene esta riqueza y que nos puede ayudar a nosotros a encontrar un camino. Santa Teresa de Jesús, que todos y todas conocéis quién es y sabe cada uno qué es lo que ha hecho, que escribe el libro de su vida, donde da a conocer todo lo que ha sido su camino, su itinerario espiritual. Pues es una parte de esta oración privada y personal. ¿Por qué? Porque es la experiencia espiritual de una persona trasladada a esta forma escrita en la cual otros pueden aprender. No es la oración de la Iglesia, en tanto en cuanto esa oración de la Iglesia está ya ordenada, estructurada y presentada de una manera en la cual lo que significa es que es acción de toda la Iglesia en la que una persona concreta participa y se une.
¿Lo he explicado con...? No, no, es que había entendido eso, pero pensé que quizás no, si era que era otra cosa. Bueno, lo que quiero decir, para darlo con un ejemplo más práctico, es que si uno de nosotros participa en la Eucaristía o en la celebración de un matrimonio, que se suele celebrar también sacramentalmente con la Eucaristía o fuera de la Eucaristía, o en el bautismo de un niño, de unos niños, que se suele celebrar también en la Eucaristía parroquial, como es normal ahora. El que participa ahí, sea o no sea invitado de esa familia o de ese matrimonio, no puede estar rezando el rosario mientras se hace esa celebración. O no puede irse a hacer su oración a San Antonio o a la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque la acción de la Iglesia es esta celebración concreta de ahora. Y eso es lo que interesa como participación. Me van a decir, con el riesgo de que uno se distraiga. Sí. Y que cuando esté leyendo el libro del profeta Isaías o la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, para hablar del amor y de la caridad que no pasa nunca, uno esté pensando, pues se me olvidó tomar el ticket del bus o cualquier otra cosa, o apagar la luz de la cocina. Pues sí, puede ser eso, pero esas distracciones, eso que a uno le deberían de hacer y siempre meditar en la disposición con la cual uno participa, y que sobre todo que en esos momentos, dado que es el tiempo que dedicamos a Dios, todo lo demás quedará al margen, o momentáneamente entre paréntesis, para decir, bueno, aquí estamos delante de Dios, y delante de Dios lo importante es que uno esté conscientemente, y que la presencia entonces sea participativa, no como decíamos la vez pasada, como está el banco, como está la silla donde se sienta uno, que la puedes cambiar y no se queja. Bueno, ¿nos falta alguna letra más? Venga. Letra I. Entremezclar oración litúrgica y oración privada, insertando en la liturgia veces individuales, ni está permitido ni ayuda en absoluto a vivir la riqueza de la oración del cuerpo de Cristo, ni a orar en intimidad del Dios personal. Y siempre constituye no solo un abuso disciplinar, sino un contrasentido teológico. Bueno, esto no me lo invento yo, No crean que soy yo el que lo ha dicho o el que lo he sacado de mis reflexiones. Está dicho y está dispuesto por esas disposiciones del Código y del Catecismo de la Iglesia Católica, donde la oración litúrgica y la oración privada, sin que sean opuestas entre sí, no deben mezclarse, no tiene que hacerse precisamente cuando esa riqueza de la oración del cuerpo de Cristo es la celebración litúrgica. Porque sería un contrasentido. Es decir, es aislarse. Aunque ahora a lo mejor haya quien piensa que ese sería el mejor modo. No, ese sería un individualismo espiritual. No, la participación nos lleva a esta asamblea y a esta comunidad orante de la que somos uno, que une su voz y une su sentimiento a esa acción. La siguiente. Rafa, esto es lo que has comentado antes de lo de que si se comparte en una celebración, tú no puedes estar en otra parte, no tienes que estar en la celebración. Si no, es eso. No se puede hacer como hacen en algunos sitios, porque van a participar en la celebración del matrimonio, pero mientras están dentro están fumando el cigarrillo a la puerta de la iglesia. Claro, eso no vale. Eso tampoco vale. Si ya te han invitado y tú quieres participar, tienes que entrar ahí para que la bendición que se pide y que se invoca de Dios sobre eso sea también parte de tu oferta, de tu participación y de tu comunión con esos esposos que se casan o con
el niño y los padres, el niño, la niña y los padres que llevan a bautizar, juntamente con todo lo que en ello hay. Siguiente. Que la liturgia sea la culminación de la oración personal. Significa que conviene que la oración personal prepare a vivir la oración litúrgica. Prepare a vivir la oración litúrgica. Y comprenden ahora por qué es bueno que en la oración personal también esté presente esa palabra de Dios que se celebra cada día. Para esto nos ayudan todos estos manuales, estos mensajes que manejamos, donde tenemos las lecturas distribuidas y ordenadas. Es verdad, el libro de la sabiduría que se está leyendo estos días, por ejemplo, la lectura continua de los años impares, es un poco más complicado de entender, es verdad. Pero con la ayuda de estos manuales o de estos libritos que ponen el Evangelio de cada día, tenemos la oportunidad de seguir y de escuchar con una atención más sostenida lo que ahí se está proponiendo y celebrando. Es por lo tanto un beneficio, una ayuda notable que nos ofrezcan todos estos materiales y estos medios para celebrar la liturgia. Siguiente. Que la liturgia sea fuente de la vida eclesial y de la oración personal. Incluye, entre otras cosas, que los tiempos, las fiestas y los textos litúrgicos sirvan de alimento para la oración personal. Exactamente. Eso queríamos decir ahora. Y que entonces la oración litúrgica, los fieles, falta una L, deban unir la oración personal a la oración eclesial. No significa que en el interior de la celebración surjan públicamente voces personales de plegaria. No, a veces estas cosas que hacemos, competiciones un poco raras, un poco extrañas, hay que tener mucho cuidado, porque la oración de la Iglesia tiene un orden y se dirige siempre a Dios, y opone a Cristo como mediador o pide la intercesión de un santo o de la Virgen María, precisamente para que esa oración llegue a Dios Padre por medio del Hijo y con la inspiración del Espíritu Santo. De tal manera que la oración está siendo a veces también expresión personal o de la necesidad concreta de una comunidad, tenga este signo, la consonancia de la voz y de la intención, es decir, que sea fruto de la gracia divina. Bueno, esto es importante que lo tengamos presente. ¿Qué nos queda de todo esto? Pues algunas indicaciones sobre esta liturgia que es escuela de oración personal. Por la acción litúrgica, por la asamblea reunida, por la palabra proclamada, por los ritos, por el envío o misión de la asamblea. Es importante, por ejemplo, que participen los fieles en la lectura, en el canto, en la forma de proclamar estas lecturas, preparándolas, leyéndoselas para que tenga sentido lo que uno dice. Entonces no suene como una especie de balbuceo con el cual nosotros nos equivocamos o nos trabamos diciendo cosas que no están. No, eso sucede, pero para eso hay que prepararlo antes un poco y tener en cuenta esta lectura, sobre todo cuando la celebración es más solemne y más participada, de tal forma que en esa comunidad y en esa asamblea reunida comunitariamente haya también un sentido de integración de las personas, porque es oración con los demás. Y en esto de nuevo entramos en ese aspecto de la diferencia de la oración personal. La oración personal soy yo que me pongo delante de Dios. La oración litúrgica es con los demás. No podemos olvidarlo. Por eso que decíamos antes, si yo tengo algo en contra de alguien, me tengo que reconciliar con los demás, para que esa oración litúrgica sea verdaderamente digna de lo que hacemos. Bien.
En una de esas hojas que hemos distribuido, para continuar nuestro recorrido, tienen esta indicación de los libros litúrgicos que recorremos muy someridamente, con muchas indicaciones concretas. Cuando hablamos ahí de sacramentario, estamos refiriéndonos al misal con el cual se celebra la liturgia, y este misal, este libro litúrgico fundamental, está dividido en esos tres apartados que hay. Primero, el propio del tiempo, sea, por ejemplo, Adviento, Navidad, Pentecostés, más los textos de algunos ritos como las ordenaciones, el catecumenado y el bautismo, la penitencia, la dedicación de la Iglesia, la consagración de vírgenes, etc. Segundo, el propio de los santos y el tiempo de Adviento, que es un poco especial. Tercero, los domingos ordinarios con el canon y las celebraciones varias. Ese es el misal. Y está agrupado en este sentido. Basta que un día tengan en la mano el misal que usamos para la celebración y verán que empieza con el Adviento, termina con los domingos del tiempo ordinario en esa primera parte. Están después lo que se llama ordinario de la misa, ordinario de la celebración eucarística, que es los ritos iniciales y todo el desarrollo hasta llegar a las ofrendas, ofertorio, prefacio y sanctus. Después plegarias eucarísticas, que son varias, si nos da tiempo veremos alguna de ellas. Y a continuación de las plegarias eucarísticas, los ritos de comunión con el rezo de Padre Nuestro, comunión de los fieles, oración final, bendición. Eso es parte de esta celebración. Pero en la actualidad, como pueden observar, al lado de este misal que contiene todo esto, juntamente con las celebraciones de los santos o de las celebraciones especiales, si es propio del santo o común de santos. Hoy, por ejemplo, que tocaba este San Leandro, pues la Iglesia, aparte de la oración propia de San Leandro, tiene un común de pastores. En ese común de pastores entra la celebración de todo esto con su prefacio propio de los pastores. O si era de la tradición litúrgica franciscana, para nosotros hoy se celebraba y se celebra en este día a San Diego de Alcalá, un fraile del siglo XV, que murió en 1463. Bueno, pues tiene sus oraciones y antífonas propias con las lecturas del día, pero dentro del común de San Juan. Dentro de unos días, por ejemplo, el sábado 16, que celebramos a Santa Margarita de Escocia, a Santa Gertrudis de Alemania, o algunas de estas santas mujeres, se celebra un común que puede ser el de una mujer santa. Santa Margarita de Escocia fue madre de 8 hijos, por lo tanto su vida se desarrolló en una forma perfecta de vida secular o vida en el laicado activo. Gertrudis de la Orde fue una religiosa, una monja cisterciense. Por lo tanto, tiene otro ritual, otro común, que es el de las vírgenes consagradas. Pues la liturgia permite todo esto y está caracterizado en ese misal que hemos dicho es el libro fundamental del altar. Pero ya han visto ahora que según nos toque un año u otro, el leccionario para los domingos está dividido en 3. Contiene las lecturas y los evangelios, los capítulos evangelii, que son también los aleluyas y las fórmulas salmódicas con las cuales se aclama, que depende de si es el año B, el año A, el año B o el año C.
este año, hasta el domingo que viene y hasta el día 24 y la semana, hasta el día 22 y la semana siguiente al 22, estamos celebrando el año C de la liturgia dominical. Y además, el leccionario contiene en los días feriales y en las celebraciones de los santos un doble leccionario, que es el del año par o el año impar. Este año estamos en el año impar. Esta es la distribución de los libros, de las lecturas que son propias. En la antigüedad, estos leccionarios tenían una disposición un poco más complicada, porque había los libros que contenían lecturas del Antiguo Testamento o lecturas solamente no evangélicas, o había libros que se llamaban antifonarios, en los que se contenían los cantos de la misa, el introito, el aleluya, la oración o la aclamación de la comunión, así distintas tradiciones. Había también otros libros litúrgicos que se llaman ordines, en latín, la ordenación litúrgica, que estructuraban la celebración de la misma. Por ejemplo, para la ordenación del obispo. Incluso había otros libros que eran colecciones de oraciones. Esto es lo que se llama eucologio, euge, en la lengua griega es la oración escrita y expresada con palabras. Y al lado de esto está el pontifical, que contiene las formas propias de la celebración reservada al obispo. El obispo es pontífice, es puente entre Cristo y la asamblea. Por ejemplo, el rito de la ordenación, el de las consagraciones de las iglesias, el de la consagración de las vírgenes, el de la bendición de un abad o de una abadesa, el de la coronación de un rey o de un emperador, que ahora yo creo que no se hacen en ninguna parte, excepto en Inglaterra, donde el rey o la reina de Inglaterra sí es coronado oficialmente en la catedral de Westminster, y allí el correspondiente oficiante de la Iglesia Anglicana bendice y corona oficialmente al rey o a la reina. Y después los rituales en los cuales, además del misa y de la Eucaristía, están todos los ritos sacramentales. Último libro de todos estos que tenemos en cuenta es el breviario. Vamos a ver si aquí nos ayuda esto. El breviario. Ven aquí esa última. No sé si usan al menos el diurnal, con los salmos de laudes, vísperas y completas, en la hora media. El breviario como tal, el oficial, tanto en la lengua latina como en la lengua española, como en la lengua francesa, italiana, alemana, consta de cuatro tomos que se reparten de esta manera. Uno dedicado al Adviento y Navidad hasta Epifanía. Un segundo que contiene toda la celebración desde la Cuaresma hasta Pentecostés. Un tercero que contiene la primera parte del tiempo ordinario. Mejoraremos esto. Ordinario. Y un cuarto que tiene todo el tiempo ordinario, más obviamente las celebraciones de los santos o de las témporas especiales, por ejemplo, en el mes de octubre o en el mes de marzo, etc. Reducido, sí. Reducido es el diurnal que contiene los salmos distribuidos en las 4 semanas, más las lecturas de los domingos o las oraciones propias de los domingos con sus antífonas, y después todo el santoral, que es lo que en muchas comunidades es la oración más frecuente, la que se maneja normalmente de esta. Solamente a los sacerdotes y religiosos procesos les obliga la celebración de todas las horas del breviario. Bien.
último aspecto de todo esto, el último libro que ahí mencionamos es el calendario romano. El calendario litúrgico, que es el que cada año se renueva y se dispone según el ciclo que toque. Ahora, dentro de unas semanas, en Adviento, empezaremos el ciclo A, con todos los datos y las peculiaridades que tiene. Así que ahí tienen esta indicación con todo lo que está contenido. Las fórmulas oficiales de la Iglesia son el misal romano, que hemos visto hace un año y medio en la tercera edición, renovada, juntamente con los leccionarios también renovados. El pontifical romano ya hemos dicho que es el propio de los obispos, el ritual romano corresponde a los sacramentos de la fórmula latina, y ahí también hay algunas otras, por ejemplo, lo que llama el gradual simple, que contiene los cantos que acompañan la celebración de la Eucaristía, y el ordo coronandi maginem beate Mariae Virginis, el orden de coronación canónica de las diversas devociones marianas, que se suele hacer también siempre oficialmente por parte del obispo, el obispo siempre como cabeza de la Iglesia. Bueno, ya ven todo esto y nos tocaría ahora ver algo más. ¿Por qué no aparece aquí este cacharro? Aquí está. Me parece, ¿no? ¿Por qué no aparece? Vamos a ver otro punto. Que corresponde al año litúrgico.
pues juntos, en ello. Bien. ¿A qué nos referimos con el año litúrgico? Como veis aquí en esta página, bien, estamos hablando del rito romano, que es el rito universal de la Iglesia Católica, excepto esas indicaciones que hicimos antes de un rito especial como el mozárabe o el ambrosiano del norte de Italia. Eso es lo que nos da a conocer todo esto. Cuando hablamos de año litúrgico estamos hablando del periodo cíclico, es decir, se repite cada cierto tiempo, anual, durante el cual celebra la historia de la salvación hecha por Cristo y que se distribuye en esas festividades y ciclos que tienen ahí reflejados. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. 5. ¿Cuándo comienza? En las primeras vísperas del Adviento de cada uno de los 3 ciclos que hemos dicho antes, A, B y C. Y dura hasta la hora de nona, es decir, hasta las 3 de la tarde, más o menos, del sábado de la última semana, la 34ª del tiempo ordinario. Es decir, el sábado posterior a la festividad de Cristo Rey, que es siempre el domingo 34º del año litúrgico. El año litúrgico, entonces, es el conjunto de todas las celebraciones de la Iglesia. Ven allí que está indicado todo esto. ¿Por qué? Porque de esa forma la Iglesia celebra anualmente el misterio de Cristo. ¿De dónde viene esto de considerar el año litúrgico como una especie de año superpuesto al año civil? El año civil empieza normalmente el 1 de enero, para los musulmanes no. Para los judíos tampoco. Los judíos empiezan el año hacia el mes de mitad de septiembre de cada año civil nuestro. Los musulmanes es un poco diferente, porque empiezan después del Ramadán, que también suele ser en esas fechas más o menos. Pero nosotros tenemos, al lado del año civil, que empieza el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, tenemos el año litúrgico, que empieza siempre con la primera semana de Adviento. Final de noviembre, primeros días de diciembre, depende de cómo venga el año. Este año ya han visto que si el 22 de este mes de noviembre es el domingo de Cristo Rey, el 29 es el primer domingo de Adviento. Por lo tanto, empieza ahí el año litúrgico. De esa forma, la Iglesia ha recibido de la tradición hebrea, es decir, de la Escritura del Antiguo Testamento, esta idea de la celebración de una serie de fiestas litúrgicas a lo largo del año. En la Sagrada Escritura destaca sobre todo la Pascua, la fiesta de primavera, la fiesta del Cordero, la fiesta de la liberación del pueblo de Dios. Después destaca también la fiesta de las semanas, la fiesta del templo en torno al final de diciembre, o la fiesta de las cosechas de Shavuot, que empieza también a mitad de septiembre o antes del comienzo del año religioso hebreo. Estas fiestas que heredó la Iglesia a lo largo del año están
asumidas y transformadas en el año litúrgico, no habiéndolo concebido de una forma más o menos calculada, sino por evoluciones de toda una serie de datos y de reflexiones recibidos de esta tradición de la Sagrada Escritura que se han ido organizando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Pues porque quiere rememorar, es decir, quiere darle actualidad y hacer memoria a esa realidad salvífica, a los acontecimientos de la salvación a lo largo del tiempo, distribuyéndola durante un periodo de días o de meses o de semanas dentro del año. Por esa razón, como enseña en el Concilio Vaticano II la Constitución que ya hemos dicho, la Iglesia distribuye a lo largo de todo el año el misterio de Cristo. Conmemora así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que en cierto modo se hacen presentes en todo el tiempo para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Veis que el año litúrgico es el año de la salvación ofrecido gradualmente para que podamos recibirlo y asimilarlo mejor. Cada 8 días, o mejor al día octavo, se celebra el Día del Señor. El domingo, vamos a poner otra frase latina. Dominicus viene de una palabra latina que es Dominus. Dominus, Señor. Así que quien se llame Domingo o Dominica lleva un nombre de Señor o Señora. Dies Dominicus es el día del Señor. También, no creáis que esto es solamente obra del latín, también los griegos, los orientales, escriben así y hablan de Kyriake Gemera, el día del Señor. Kyrios es Señor. Gemera es también la semana, la que en latín han traducido como Hebdomada, los 7 días. Bien, a lo largo de esos días, desde el Día del Señor, en el que los fieles se reúnen en asamblea para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía, se hace memoria de la pasión, muerte y resurrección y de la gloria del Señor. Porque ahí está todo incluido, porque esa gloria del Señor es importante también. Dan gracias a Dios que los ha regenerado a la esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, por lo cual el domingo es, en efecto, el día del Señor resucitado. Es la Pascua semanal. Y es el día de cuantos con Cristo hemos resucitado. Importante. Es verdad que ahora estas consideraciones del domingo cambian un poco. ¿Por qué? Porque antes el domingo era siempre el día de descanso. En el mundo nuestro actual es difícil. Los que tienen trabajo, empleo, una actividad, puede ser que tengan descanso el domingo o puede ser que lo tengan el lunes o el miércoles o el jueves. Depende de los turnos de trabajo que les toque. Bueno,
se pudiera volver otra vez a dejar el domingo como día festivo total, para que la gente no dependa únicamente de la urgencia o del aprieto del trabajo, o de tener que dar todas esas respuestas laborales. Ojalá que se pudiera decir que fuera un día familiar. Es verdad que también ahora con el fin de, como dicen, ¿qué es el fin de? Como si a eso fuera el descubrimiento del agua caliente. Pues el fin de estaba ya descubierto precisamente cuando el domingo se dedicaba al reposo, al descanso, que era también continuación de la tradición del sábado. El sábado el Señor descansó. Pues bueno, desde que Jesucristo resucitó, el día del Señor, el día del descanso, el día de la comunidad y de la convivencia con todos es precisamente ese. Y de ahí que tuviera tanta importancia la celebración de la Eucaristía dominical, por eso, porque es la Pascua del Señor, es decir, el momento, el día en el que podemos sentirnos resucitados con Él, porque con nuestro bautismo hemos sido unidos a Cristo. Por desgracia esto se ha perdido bastante. Todavía es verdad que núcleos más aislados o en poblaciones más rurales se mantiene esta idea del domingo como fiesta principal de la semana. Bueno, pues el misterio pascual que se celebra en estas asambleas y en estas solemnidades es el más importante porque recuerda siempre la Pascua de Resurrección, que es el punto de partida de toda la liturgia y de todas las celebraciones de la Iglesia. Así, la memoria de esta obra capital, de esta acción importante que es la Pascua, se cumple y se reactualiza en la celebración dominical, en esa Pascua semanal y en la celebración anual del misterio pascual, que es el complemento, el culmen de esa celebración del misterio de Cristo a lo largo del año y fuente de la que brota y de la que emana la gracia de la salvación. Ahí el año litúrgico nos da a conocer todo esto. La Iglesia celebra como memoria santa también los misterios de Cristo a lo largo del año, desde la encarnación y la natividad hasta la ascensión, hasta el día de Pentecostés, hasta la espera de la bienaventurada esperanza en la vuelta del Señor. De esa forma, los misterios de la redención dejan siempre abiertas las puertas a esta riqueza de la acción salvífica que se nos comunica por mérito de Cristo. Así podemos entrar en contactos con Él y ser llenos de la gracia de la salvación. Esa es decíamos antes, que era la principal importancia y efecto de la liturgia de la Iglesia. Pero vayamos por orden. Lo primero que celebra la Iglesia, o lo que es más importante desde el punto de vista de la organización del año litúrgico, es precisamente la celebración del Triduo Pascual, el Triduo de la pasión y resurrección del Señor, que es la culminación del año litúrgico, porque es la obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios que ha sido realizada en Cristo, en este misterio pascual, en el cual, muriendo, ha destruido nuestra muerte, resucitando nos ha devuelto la vida, como dicen las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario romano, que es la forma oficial de anunciar y de publicar todo esto. Y el Triduo Pascual, es verdad que tantas veces pasa desapercibido, porque se hace solo una celebración, el Jueves Santo, el Viernes Santo, la celebración de la Pascua, sea por la tarde o por la noche de Pascua, es solamente una. Entonces, es verdad que queda un poco difuminado. Menos mal que en muchas partes, en España esto es importante, lo que significan todas las procesiones
de la Semana Santa giran en torno a esto. Giran en torno al misterio pascual. Como vais a estar en Murcia probablemente para la Semana Santa del año que viene, podéis ver aquí algunas de estas manifestaciones y veréis que giran en torno siempre al misterio de Cristo. Es verdad que luego las cofradías y las hermandades pueden poner a San Vicente Ferrer, porque fue el que inició la cofradía de la sangre aquí en Murcia, o a un santo especial que tenga una veneración, pero siempre está al lado de Cristo, Cristo crucificado, Cristo en el huerto de los olivos, Cristo resucitado. El día de resurrección, aquí en Murcia, como en otras muchas ciudades, se hace la procesión del resucitado. Es importante para dar a conocer que no todo termina en la muerte de la cruz. El complemento es la gloria de la resurrección, en la cual participamos nosotros desde todo el bautismo. Bien, este triduo pascual comienza con la celebración de la Pasión del Señor el Viernes Santo y tiene su punto culminante en la vigilia solemne de la Pascua y dura hasta el domingo de resurrección en las vísperas. La celebración del Jueves Santo como tal no pertenecería directamente al triduo pascual. Pero es el pórtico de entrada a ese triduo pascual. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual la institución de la Eucaristía anticipa el significado de la muerte de la cruz y de la resurrección. De hecho, los relatos evangélicos hablan siempre de tomar el pan y el vino, no lo volveré a hacer hasta que no esté en el reino de Dios, etc. Es decir, es un poco la anticipación de lo que significa después la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Pues que está referido siempre a Cristo como protagonista y la Eucaristía que celebra ese día del Jueves Santo es lo que prepara el misterio pascual. La Eucaristía siempre es el mandato del Señor Jesús. Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía porque es la memoria de la sangre derramada del pan partido, que es, digamos, el centro de la Eucaristía. Así la liturgia prepara todos estos acontecimientos. Los 50 días que siguen al domingo de resurrección hasta Pentecostés es una celebración de la alegría pascual, de la exultación, de la fiesta de Pascua, y constituyen ese tiempo en el cual la octava de Pascua es como si fuera un día prolongado en 8, y sobre todo interesa celebrarlo con esta dedicación y esta presencia de la aleluya pascual hasta el día de la ascensión del Señor. Ahora bien, si esta es la primera fiesta que la liturgia organiza, para prepararse a esta fiesta, que tuvo que crear un tiempo de Cuaresma, unos días, 40 días de preparación a la celebración del misterio pascual, que era a la vez preparación de los catecúmenos que poco a poco iban aprendiendo los mandamientos, la oración, etc., las normas de comportamiento, para que el día de Pascua, la vigilia de la Pascua, recibiendo el bautismo, se incorporara plenamente a la comunidad eclesial. Y de hecho, la Cuaresma es un tiempo de iniciación de todos los fieles, de recuerdo del bautismo y de la penitencia. Así lo dispone también el manual de las normas universales para la celebración del año litúrgico. La Cuaresma, como sabéis, va desde el miércoles de ceniza, siempre después de la hora nona, después de las 3 de la tarde, hasta el Jueves Santo. El Jueves Santo a la hora nona, naturalmente. Esto de las
horas es un modo de medir el tiempo que depende de la tradición de los romanos, del Imperio Romano. No tenían un reloj como nosotros, que calculamos horas, minutos, y si os fijáis en esos teléfonos portátiles, más todavía, porque se van marcando hasta la respiración o la pulsación del corazón, así que no digamos, ellos no tenían eso. Si acaso tenían un reloj de esos de agua que les marcaba las horas, y las horas no quiere decir que tuvieran 60 minutos como tienen en nuestra división del tiempo. Bueno, ellos hablaban de las vigilias y de las hora prima, hora segunda, hora tercera, hora cuarta, hora sexta, hora nona, vísperas, etc. Por eso el breviario ha mantenido esa división, que es un gesto histórico, es una tradición histórica. Pues en ese sentido hablamos de esa hora nona, es decir, cuando termina el momento de preparación de la Cuaresma y da paso al Jueves Santo, que es, como decíamos, el pórtico de la Pascua, para que verdaderamente la Iglesia entera, los fieles enteros, estén preparados y dispuestos a la veneración de la pasión del Señor, el misterio pascual de Cristo, que es el centro de esa liturgia pascual que hemos dicho hace un momento. Después de esta hora nona no es el Jueves Santo, no es el Viernes Santo. No, la hora nona del Viernes Santo es cuando muere Cristo. Es la hora de la muerte de Cristo, pero no tiene que ver con estas horas. Es decir, con esta división del tiempo. ¿Por qué? Pues porque coincide la hora nona en el momento de expirar. Después de esta invocación anual del misterio pascual, la Iglesia no tiene otras fiestas más santas que la Natividad del Señor, y lo que significa la Natividad con la Epifanía. Bien, para que haya una aceptación y una valoración positiva de lo que es la Natividad del Señor y sus primeras manifestaciones, se crea el tiempo de Navidad. Para celebrar este tiempo de Navidad se añadió también todo el tiempo que le precede, que es el tiempo de Adviento, preparación a la solemnidad de la Navidad. ¿Cuándo comienza? Pues con las primeras vísperas de Navidad y termina el domingo después del día 6 de enero para hablar del tiempo de Navidad. La celebración de la Natividad del Señor dura 8 días. El octavo día se celebra antes en la liturgia antigua la circuncisión, pero ahora se celebra la maternidad de María, el día 1 de enero. Es parte de este misterio de la Navidad. Además, esta manifestación del Señor en la humilde carne mortal celebra con especial solemnidad la Epifanía como manifestación del Señor a todas las naciones. El término, el nombre Epifanía, se refiere sobre todo a la presencia de los magos que adoran a Jesucristo, al que han intuido o han descubierto por la observación de las estrellas, de esa estrella que hemos visto y que al llegar a Jerusalén se les oculta, pero después aparece de nuevo, según el relato de Mateo capítulo 2, sobre el portal de Belén, sobre la cueva de Belén. Esta Epifanía es, junto con el bautismo en el río Jordán, la manifestación pública del Señor, su ministerio público ante todas las naciones. De hecho, el término griego epifania significa eso, revelación, manifestación. Además, esto requiere una preparación a esta solemnidad de la Navidad, que es el tiempo de Adviento. Y comienza con las primeras vísperas del domingo, en este caso no es 30 de noviembre, sino 29 de noviembre.
o el más cercano a ese día, termina antes de las primeras vísperas de la Navidad. No sé por qué puse yo 30, cuando es 29. Bueno, uno a veces también tiene lapsus. Lapsus mentis et lapsus vici. Uno equivoca los números escribiendo. Pues sí. Así que el 29 de noviembre, o el día más cercano a esos días que decimos, y termina antes de las vísperas de la Navidad. El año litúrgico, ya terminamos, entonces, es la celebración global del misterio de